Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor porque podemos estar nuevamente acá en su casa. No solamente para glorificar su nombre, sino también para poder llevar la palabra del Señor. Le voy a pedir que por favor me acompañen en la lectura de su palabra. Y lo vamos a estar ubicando en la carta a los Filipenses, capítulo 1, y de allí vamos a estar leyendo el versículo 6. Repito, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Y voy a pedir que, vamos a colocarnos nuevamente de pie, aunque hemos estado toda la mañana haciendo ejercicio, pero les prometo que los voy a tener un buen rato sentados. Entonces vamos a hacer este último esfuerzo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Todos estamos ubicados en la cita, hermanos? Leemos entonces todos juntos, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: estando todos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a hacerlo de nuevo. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El político Winston Churchill dijo alguna vez que las mentes que nunca cambian jamás podrán cambiar algo. Repito, él dijo que las mentes que nunca cambian jamás tendrán el poder de cambiar algo. Si existe una cosa, amado hermano, que usted puede estar seguro, es que si hay algo que relaciona a todos los seres humanos, es precisamente el cambio. El ser humano es un ser de cambios. Nosotros, biológicamente, desde que nacemos, llegamos como bebés al mundo, y para los que tienen la oportunidad de llegar a esa edad, terminarán arrugaditos como una pasa después de 70, 80, 90, 100 años, o lo que Dios disponga aquí. Y durante ese lapso de tiempo, su cuerpo va a ir experimentando ciertos cambios. Iremos desde la niñez hasta la adultez, luego de la adultez hacia la vejez, y luego entonces haremos nuestra transición para volver nuevamente al polvo de donde fuimos sacados. Mentalmente, también experimentamos cambios. La manera, y esto también lo dice la palabra del Señor, en 1 Corintios capítulo 13, Pablo dice que cuando yo era niño, pensaba como niño, pero ahora que soy hombre, mi mentalidad ha cambiado. Y eso habla también de que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. En nuestro razonamiento, cuando éramos niños, generalmente debería tener un cambio, una progresión en la medida que nosotros vamos adquiriendo experiencia, en la medida que nosotros nos vamos educando. Pero también, amados hermanos, experimentamos cambios emocionales que según las circunstancias que usted esté viviendo,
esa circunstancia le va a demandar a usted responder con cierta respuesta, valga la redundancia, emocional. Salvo que haya por allí una patología de la conducta, nosotros deberíamos entonces, dependiendo de la circunstancia, responder según lo que estamos viendo. Y también, amados hermanos, si tenemos también el control y el dominio propio provisto por el Espíritu Santo, también eso va a influir en nuestros cambios emocionales. Pero ¿qué es el cambio? ¿Qué entendemos nosotros por cambio? ¿Qué podemos definir nosotros por cambio? Y aquí me gustaría iniciar mi evaluación. A ver, ¿quién me puede decir aquí lo que significa la palabra cambiar, el verbo cambiar, o qué es un cambio? ¿Cómo? Ajá, ¿qué más? Transformación, me gusta esa palabra. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más me dice algo? ¿Nadie más? Muy bien, la clase está hoy, tiene pena hoy. Según lo que nosotros encontramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que cambiar es la acción de transformar una cosa por otra. Pero también nos dice que es abandonar unas cosas o una situación por otra, o intercambiar alguna cosa por otra que se considera de un valor semejante o puede ser también superior. Una de las cosas también, amados hermanos, que están asociados al cambio es el tiempo. Lo que significa que normalmente, como debe pasar en cada uno de nosotros según determinada cantidad de tiempo, debería también proporcionalmente ocurrir una cierta cantidad de cambios. Y nosotros, como seres perfectibles, tenemos que ser así. Solamente un tonto no cambia con el tiempo. O a menos que usted sea Dios, que es perfecto, que es inmutable, que no requiere de cambio para nada, puede permanecer así. Pero del resto, cada uno de nosotros requerimos tiempo para cambiar. Por eso es que nosotros desde que nacemos no nos dicen, no, usted va a ser, viene tu papá y te dice, bueno, yo acabo de comprarte un título de médico, y a los 6 años te dicen, toma, aquí está tu título, anda, mata gente para allá, para el hospital. No, para poder llegar allá a ese título, yo tengo que experimentar una serie de cambios a través del tiempo, porque hay muchísimas cosas que requiere esa transformación, que el tiempo es la que me va a ayudar a comprenderlo. En este sentido, amados hermanos, y guiados siempre por la palabra del Señor como debe ser, yo les invito a que usted me pueda acompañar en este paseo por las Escrituras que vamos a estar teniendo esta mañana, a través de un sermón que lleva por título Entendiendo la necesidad del cambio. Como ya hemos dejado claro, nosotros somos seres de cambio, necesitamos hacer cambios, necesitamos hacer ajustes. Pero en esta mañana yo quiero decirle o recordarle, porque quizás ya usted lo sabe, que existen 3 razones poderosas, o por lo menos que en esta mañana podemos enumerar, para que usted y yo consideremos los cambios que deben ocurrir en nuestra vida y que debemos ir generando. Y el primer cambio y la primera razón para ese cambio es por el arrepentimiento. Voy a pedir que alguien, por favor, me ayude, por favor, con la lectura de algunos pasajes bíblicos. Tengo por allí Mateo 4:17. Otro que por favor me ayude con Marcos 1:15. Y otros Hechos 3, versículo 19. Repito, Mateo 4:17,
Marcos 1:15 y Hechos capítulo 3, versículo 19. Quien los encuentre, por favor, en el orden que le estoy diciendo, sírvase en leernos ese pasaje con voz de trompeta que podamos todos escuchar. Entonces, ¿cuál era la orden que estaba diciendo allí el Señor Jesucristo que los que le escuchaban tenían que hacer? Arrepentíos. Usted y yo, amados hermanos, no podemos arrepentirnos si no ocurre un cambio. Porque precisamente arrepentirse es darse cuenta de todas las burradas que hemos hecho con nuestro pecado y darnos cuenta que el camino que hemos transitado no nos está llevando a ningún sitio y que necesitamos necesariamente, desesperadamente, realizar un cambio de rumbo que en este caso solamente nos lo puede dar la acción de Jesucristo en nuestra vida. ¿Qué dice por allí? Marcos capítulo 1, versículo 15. Entonces, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, el reino de Dios se ha acercado. Pero si usted quiere entrar dentro del reino de Dios, ¿cuál es la condición? Arrepentíos. Cambiar tu vida de pecado, cambiar mi vida de pecado, porque como Dios es santo y no se relaciona con el pecado, requiere que tú y yo, para poder tener una relación con Él y para convertirnos en ciudadanos del reino, el proceso de la visa para acceder al reino de Dios comienza por el arrepentimiento, por un cambio. ¿Qué dice por allí Hechos capítulo 3, versículo 19? Entonces vemos aquí que Hechos capítulo 3, versículo 19 está dando ya el proceso completo. No es solamente arrepentirse, no es solamente darte cuenta que has metido la pata hasta lo profundo, sino que también ahora nos está pidiendo conversión. Completar el proceso. No es simplemente darte cuenta, porque si no te va a pasar como Judas Iscariote. Judas Iscariote vendió a Cristo, luego se da cuenta que ha cometido un error, se arrepiente, pero no se convierte. El remordimiento lo lleva a considerar que no es posible salvarse y entonces opta por ponerle fin a su vida por su propia mano. Las personas que se arrepienten y no se convierten, amados hermanos, no completan el proceso del cambio. Por eso es que se nos dice aquí en Hechos capítulo 3, versículo 19, que necesitamos arrepentirnos y necesitamos convertirnos para que podamos llegar a los tiempos de ¿qué? De refrigerio. Y esto, amados hermanos, no pasa solamente con aquella persona que no ha conocido de Cristo, sino que también pasa con aquel cristiano que tiene por allí un pecado oculto, que está sufriendo porque el Espíritu Santo está allí dándole, martillándole, estás haciendo algo que no es, estás yendo por el camino que no es. Esa persona no está viviendo tiempos de refrigerio. Y Dios quiere que tú y yo estemos viviendo allí, porque se supone que nos hemos arrepentido y nos hemos transformado. Entonces, amados hermanos, podemos entender
según estas premisas, dos citas importantes que tienen que ver con este cambio. La primera cita, alguien por favor que me busque Juan capítulo 3, versículo 3. Y otro que busque 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y si lo sabe de memoria, lo puede decir cuando sea el turno. Juan capítulo 3, 3. Hay una promesa del Señor. Usted y yo podemos ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. Pero hay un requisito para que nosotros podamos reclamar esa promesa. ¿Cuál es? Renacer. Entrar al reino de Dios, ver el reino de Dios nos requiere un cambio. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite por nosotros mismos acceder a la visión del reino de Dios. Es por eso que a usted y yo requerimos desde el inicio renacer para poder tener acceso a la visión del reino de Dios. Lo que requiere, amados hermanos, nuevamente que tenemos que hacer un cambio. ¿Qué nos dice por allí ahora, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17? Pónganse de acuerdo porque las dos hablaron y no. Vamos a repetirlo todos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Hay cambios. ¿Cuántos aquí somos salvos por la fe en Cristo? Entonces sepa, amado hermano, que el Señor, al usted aceptarle, está comenzando a operar un cambio en usted. Él dice allí, Pablo le dice allí a los corintios, que las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Todo lo viejo ha pasado y ahora usted y yo somos ¿qué? Somos nuevas criaturas. Todas las cosas se han hecho nuevas para nosotros. Y esto, amados hermanos, nos lleva obligatoriamente al segundo motivo para el cambio. Y el segundo motivo no es otra cosa que por relación. Nosotros, amados hermanos, requerimos cambiar por relación. ¿Pero por relación con quién? Con Dios. Ahora, ¿sabe usted por qué usted y yo requerimos cambiar por relación con Dios? ¿Alguna vez usted ha reflexionado en eso? La causa puede resultar paradójica, pero lo cierto es, amados hermanos, que nosotros tenemos que cambiar porque nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es perfecto. Y nosotros, cuando nos comenzamos a relacionar con Él, porque ahora estamos en Cristo y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, Cristo nos habla la relación ahora con el Padre, somos adoptados y el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Él. Nosotros ahora requerimos cambiar para poder actuar bien dentro de la nueva familia que hemos sido insertados. Entonces, aquí surge una palabra nueva que debemos nosotros cultivar para poder, por relación, cambiar. ¿Sabe usted cuál es esa palabra? ¿Alguien puede imaginarse cuál es esa palabra que tenemos nosotros que cultivar para podernos relacionar con Dios? Obediencia, ¿por qué me está haciendo amor? Está frío. ¿Qué más?
A ver, ¿cómo? Es la definición, pero no me decepciona la palabra. ¿Cuál es? Santidad, hermanos. La palabra del Señor dice que sin santidad, ¿qué pasa? Nadie verá a Dios. Y aquí va otra pregunta indiscreta. ¿Quién es aquí santo? Que levante la mano. ¿Quién es aquí santo? Solamente 5, o sea que todos los demás ni siquiera son convertidos. Porque ustedes y yo somos santos por estar relacionados con Dios. Tenemos que entender un concepto, el concepto de la santidad. Entender la santidad de Dios, o tratar de meter un poco en eso porque es muy profundo. Dios, amados hermanos, es santo en sí mismo. La esencia de su ser produce santidad. No hay nadie que se presente delante de Dios y no se dé cuenta inmediatamente de lo asqueroso y zarrapastroso que está. Hay una anécdota de un misionero que él estaba desarrollando un trabajo en un campo montañoso de Europa, no recuerdo exactamente el país, y él dice que todos los días a él le tocaba caminar y pasar por delante de una loma donde había una casa que estaba pintada de blanco. Y él se asombraba y se quedaba admirado ante la blancura de aquella casa, porque entre todo lo verde que lo rodeaba, aquella casa coronando aquella loma, resaltaba entre todas las cosas. Y él dice que él pasaba todos los días y siempre cuando pasaba por allí iba caminando así viéndola, porque se sentía enamorado de la blancura de aquella casa. Y él, en la medida que iba pasando el tiempo, en aquel primer año, él deseó ver aquella casa en medio del invierno para ver cómo se veía. Y entonces resulta que un día ocurrió una nevada, y cuando pasó por el frente de aquella loma, que fue a deleitarse con la visión de su casa, no saben lo que pasó. Sintió una tremenda decepción, porque al comparar la casa con la blancura de la nieve, la pureza de la nieve, la casa era gris. No podía comparársele a lo que era realmente blanco y a lo que era realmente puro. Esta ilustración, amados hermanos, la encontramos también en la Escritura. Si usted se va ahorita conmigo a Isaías, capítulo 6, del versículo 1 en adelante, nos vamos a encontrar el llamamiento de Isaías. Para hacerle un poco corto lo que dice la palabra del Señor, se nos dice que Isaías estaba triste aquella mañana y fue al templo a llorar porque su rey había muerto. Y al entrar al templo a llorar a su rey mortal, de repente se dio cuenta que estaba teniendo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabe usted lo primero que le pasó a Isaías por su cabeza cuando estuvo delante de Dios? Él dijo: ay de mí, que soy muerto, porque mis ojos han visto a Dios. Y no hay nadie que esté delante de Dios siendo pecador y quede vivo. Isaías, amados hermanos, era una persona que servía a Dios,
pero aún requería de un cambio para poder estar delante de Dios y no perecer. Porque la santidad de Dios es terrible. Cuando Moisés iba al monte Sinaí o a cualquier montaña para orar con Dios, ¿qué pasaba? La palabra del Señor dice que se impregnaba tanto de la santidad y de la presencia de Dios que tenía que cubrirle el rostro porque la gente no soportaba verlo. Porque la santidad de Dios había impregnado la esencia de aquel hombre. Entonces, amados hermanos, que necesitamos nosotros entender aquí que como Dios es santo y a través de su Hijo Jesucristo hemos sido limpiados y hemos sido cambiados, nosotros ahora necesitamos avanzar en el proceso de santificación. Éxodo capítulo 15, versículo 11, nos dice, por ejemplo: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad y terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, tanto de la carne como del espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Nosotros tenemos que pensar, según lo que nos dice la palabra del Señor, según la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Y en esta hora, a todos los que no levantaron la mano cuando yo les dije quién es santo, entienda algo: usted y yo somos santos. Repítalo conmigo: usted y yo somos santos. Ya, pero ¿usted acepta a Cristo? Entonces usted es santo. Si no lo ha aceptado, yo te invito a que entres en esta mañana a la santidad de Dios, recibiéndole como Salvador y Señor de tu vida. Si tú aceptaste a Cristo, usted es santo. Ha sido apartado, porque nuestra santidad se desarrolla en cuanto nosotros nos relacionamos con Dios. Hablamos entonces aquí en términos matemáticos, nuestra santidad es directamente proporcional a nuestra relación con Dios. A mayor relación con Dios, usted y yo somos más santos. No es que tenemos que hacer milagros. No es que tenemos que aparecernos por allí dibujado en una mata o en un pedazo de cemento, en una piedra. No, es creer en Cristo y decidirnos a vivir apartados para Él. Y eso, amados hermanos, requiere de un cambio. Nosotros, amados hermanos, no podemos seguir viviendo nuestra vida como antes de haber recibido al Señor Jesucristo. Porque por eso la palabra del Señor nos dice que todas las cosas son hechas nuevas. Efesios también nos dice a nosotros que por gracia somos salvos. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, lo malo que nosotros hacíamos queda atrás, queda en el pasado. Y nosotros ahora, según el cambio que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, porque ya leímos allí en Filipenses 1 que el que comenzó la buena obra, ¿qué pasará? La va a perfeccionar. Nosotros estamos en el camino hacia la perfección. ¿Y hasta dónde es el estándar donde nosotros tenemos que llegar?
La palabra del Señor nos lo dice. ¿A la estatura de quién? Del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Jesucristo. Entonces, hasta allá nuestro Padre Celestial aspira que usted y yo lleguemos. Y yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han alcanzado ya esa estatura? Ay, si yo no levanto la mano. Yo digo como Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero entonces tenemos que decirle, como él le dijo a los filipenses, una cosa si yo hago, olvidando que todo lo que queda atrás, yo prosigo a la meta del supremo llamamiento. Él le dice que dejo todas las cosas todas las cosas que yo pensaba que eran importantes, yo las considero como inmundicia, como basura, y las dejo porque yo procuro llegar a aquello que se me ha ofrecido, que se me ha prometido, y para eso requiero de cambios. Ya nosotros hasta este punto, amados hermanos, debiéramos estar convencidos que las relaciones con la familia del pecado de donde nosotros venimos no nos llevaron a nada bueno. Nos enemistaron con todo el mundo. Nos hicieron hacer cosas terribles. Y en algunos casos nos pervirtieron y nos llevaron a hacer cosas indecibles. Entonces nosotros ahora que hemos aprendido lo que es realmente estar limpios, nosotros ahora que hemos apreciado lo que es ser lavado en las aguas del río del Espíritu Santo, no debiéramos entonces actuar como la puerca lavada. No podemos volvernos a revolcar en el fango del pecado en el cual nosotros habíamos estado viviendo X cantidad de años según el tiempo que Dios decidió llamarle a usted. Esto nos lleva a la tercera razón por la cual el cambio debe efectuarse en nosotros y nosotros debemos también procurarlo. Y la tercera razón es por perfeccionamiento. ¿Qué significa la palabra perfeccionar? ¿Qué es perfeccionar? Mejorar. Hacer, como dicen por allí los que sabemos de un poco de tecnología, hacer un upgrade. Es tomar algo bueno y llevarlo al siguiente nivel. Y qué terrible es, amados hermanos, cuando nosotros somos diseñados para grandes cosas. Si se acuerdan un poco de la predicación del texto del domingo pasado, hablamos de la parábola de las 10 minas. Y dice que a cada uno Dios le dio algo para negociar. Y según lo que le había dado, tenía la posibilidad de duplicarlo. Esa persona partió de algo y produjo algo mejor. Perfeccionó lo que Dios le había dado o lo desarrolló, porque siempre hay un grado más arriba. El asunto es que usted y yo estemos dispuestos a dejarnos moldear por Dios, a dejarnos usar por Dios, a ser como ese guante que se adapte perfectamente
a la mano de Dios para que Dios nos use como instrumento y entonces su gracia, su poder se manifieste a través de cada uno de nosotros. Y eso va a ocurrir, amados hermanos, cuando usted y yo aprendemos a cambiar para mejor. Pero qué malo es saber que somos condicionados para perfeccionarnos y nosotros decidimos quedarnos en la mediocridad, quedarnos siempre en lo simple y no mejorarnos. Vamos a buscar allí 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Repito, 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no fui hablados como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Os di a beber leche, no grasa, porque aún no eras capaces, o incapaces todavía. Porque aún sois carnales, algunos de vosotros piensan, no sois carnales y andáis conforme. Si existía una iglesia que le sacó canas verdes al apóstol Pablo, fue la iglesia de Corinto. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos las dos cartas a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que, oye, la iglesia de Corinto era una iglesia tremenda. Porque en toda la palabra del Señor, o por lo menos lo que yo me acuerde, es la única iglesia que dice que todos los dones estaban funcionando en esa iglesia. Que había apóstoles, había profetas, había gente que hablaba en lengua, gente que servía, había de todo. Pero sin embargo, Pablo en el capítulo 3, versículo del 1 al 3, está denunciando un problema que a pesar de que esta iglesia desarrollaba los ministerios, al parecer todo estaba en un ejercicio simple. Estaba en modo básico. Ni siquiera estaban trabajando en modo intermedio. Y ya Pablo le estaba diciendo, mire, ustedes estaban ya para jugar el juego en modo carabelita, los que jugamos juegos de shooter en primera persona. Él les dice, de manera, hermano, que yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales y como niños en Cristo. Y sepa una cosa, ciertamente la palabra del Señor nos dice que el que no es como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Pero nos está hablando allí de ser niños en la inocencia, en la pureza. Pero nuestro razonamiento espiritual, en nuestro desarrollo como siervos de Dios, no podemos quedarnos, amados hermanos, y entiéndanlo de una vez por todas, siendo unos infantes. En estos 7 años que el Señor me ha permitido estar frente a una congregación, ustedes no tienen la idea de cuántas veces yo he escuchado a gente hablando de la palabra de Dios y diciendo unas barbaridades que yo tengo que poner la mano en la cabeza y decir, ay Dios. Porque la dijo fulano de tal, o la dijo el apóstol tal, o la dijo el salmista tal. Pero ellos no lo han filtrado en la palabra del Señor para saber si eso es verdad o no. Simplemente repiten como loros y aplauden como focas y siguen como borregos, porque no tienen la capacidad espiritual para poder discernir lo que están escuchando y ver si eso tiene algún valor para la vida, para el espíritu y para la aplicación y la transformación. Pablo, amados hermanos, le está diciendo a la gente de Corinto
yo necesito enseñarte algo más profundo, pero no puedo dártelo, porque te has acostumbrado a comer leche cuando ya tú deberías estarte comiendo una sopa de mondongo, cuando ya deberías estarte comiendo una sopa de costilla, y lo que está allí es sobreviviendo con leche. Ciertamente la leche es un rudimento, sirve cuando estamos niños, pero ya cuando nuestros músculos están empezando a hacer otras cosas, cuando nuestros dientes aparecen, el cuerpo biológicamente nos está diciendo: papá, yo necesito que tú me des otra cosa más contundente. Y nosotros entonces nos quedamos allí simplemente en el devocionalcito así, ay, lo que nos dijo el pan diario en la mañana. Y no estoy diciendo que esto es malo. El asunto es que eso es simplemente un comienzo, es un preentreno. Usted y yo requerimos la proteína sustanciosa que nos da la palabra del Señor, y esa solamente la vamos a poder extraer cuando usted y yo avancemos en el perfeccionamiento que Dios ha prometido darnos a cada uno de nosotros. Usted y yo podemos ser santos. Usted y yo podemos estar arrepentidos, pero nunca terminados en el camino de la perfección. Hebreos capítulo 5, versículo 11 nos dice de la manera siguiente: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, estoy leyendo la versión nueva versión internacional, le entra por un oído y le sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercido su facultad de percepción espiritual. Repito, esta es la nueva versión internacional, o NBI. Si usted tiene esa cita, la puede corroborar allí. Todos estos creyentes, es decir, estaban arrepentidos, vivían en santidad, pero no estaban mejorando. Estaban allí mantenidos nada más, solamente como para esperar, pero a la mínima de hacer un esfuerzo, se iban a caer porque su cuerpo espiritual no estaba bien nutrido. Se nos demanda en los tiempos que nosotros estamos viviendo perfeccionamiento. Quizá usted tenga 25, 30, 15 años en el Evangelio, pero las condiciones en las que usted creyó hasta ahorita han cambiado. Nosotros requerimos también cambiar. Pablo le dijo a Timoteo, allá en su segunda carta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué cosa? Y que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Son dos palabras que nos están ordenando acción inmediata, que no podemos dejarlo para después. Si ya estás consciente de aquello, amados hermanos, usted debe ser consciente de que requiere entonces seguir avanzando en el cambio.
El Salmo 101, versículo 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perversión, de la perfección, este me servirá. ¿Cuántos de nosotros queremos servir a Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos servir a Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos servir a Dios? Entonces usted desde hoy debe comprometerse con su perfeccionamiento. El perfeccionamiento debe convertirse entonces, amados hermanos, que hemos creído en Cristo, en el deber ser. Y lo es en este punto por dos motivos importantes. Primero, porque el entendimiento de lo que implica una relación con Dios, en este caso en profundidad, para yo poder tener una relación más profunda, debo necesariamente perfeccionarme. Y en este caso, el Salmo 101, 2 nos dice de la siguiente manera: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, y la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Si usted, amado hermano, está cultivando su relación con Dios, obligatoriamente tiene que irse a la perfección. Y créame, amados hermanos, que ese Padre con el que usted se está relacionando anhela y espera que usted sea mejor cada día. Porque recuerde algo: ¿qué es lo primero que usted dice cuando usted ora a Dios? ¿Qué es lo que dice? Padre. ¿Y quién es padre aquí? A ver, que levante la mano los padres y las madres. ¿Y qué usted espera de su hijo? Que se quede como está. Bueno, algunos dicen que las madres generalmente dicen que siempre somos sus bebés, ¿no? Pero ¿qué espera un padre de un hijo? ¿Qué espera una madre de un hijo? Que sea mejor. Para eso lo manda a la escuela desde los 4 años, no sé, 3 años, para que se perfeccione, para que mejore. Y qué bueno es que ese trabajo que usted está desarrollando por X cantidad de años, cuando usted va a ver el pedestal donde usted lo colocó, brilla porque su hijo o su hija mejoró. Allí vemos la realización del padre y de la madre. Y créame, amados hermanos, de que Dios quiere verlo a usted así. Lo quiere ver brillando. Dios quiere, amados hermanos, decirle, como decía la palabra del Señor la semana pasada: buen siervo fiel, entra en el gozo de su Señor. Dios quiere recompensarte. Pero Dios no me va a recompensar a mí, ni te va a recompensar a ti, si nosotros decidimos seguir viviendo como mediocres, en lugar de aprovechar lo que Dios nos está dando para ser mejores cada día. Otra razón también, amados hermanos, para poder para entender y llegar a la conclusión de que necesitamos perfeccionarnos, cambiar para perfección, es porque nosotros somos discípulos. Uno de los pilares fundamentales que tiene nuestra denominación bautista es que nosotros trabajamos y construimos iglesia alrededor del discipulado. Siempre hay algo en la palabra del Señor que nos debe llevar al aprendizaje. Y si usted es un estudiante aplicado de la palabra, usted se podrá dar cuenta, se habrá dado cuenta muchas veces que usted lee un versículo hoy y luego lo lee dentro de
4 días o de 3 meses o de 1 año, y usted va a ver algo que no vio en ese pasaje, a pesar de que lo haya leído 20,000 veces, porque Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos con su palabra, a pesar de que sea el mismo pasaje. Filipenses capítulo 4 versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis y todo lo oísteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará ¿en dónde? En vosotros, en ustedes, en mí. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 2 también dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. ¿Dónde están los hombres fieles de esta congregación? Que levanten la mano. A ver, que levanten la mano. Los hombres fieles. Aquí quiero ver solamente a los hombres. A ver, hombres fieles del Señor. Ahora, que dejen la mano levantada los hombres fieles que están enseñando a otros. ¿Quiénes son? Sí me bajaron unos cuantos. Dios nos ha encargado la responsabilidad de la enseñanza. Y para que usted y yo seamos hombres idóneos para enseñar también a otros, nosotros no podemos descuidar nuestro discipulado. Requerimos perfeccionarnos en él. Por último, también, amados hermanos, el perfeccionamiento es la ruta que todo creyente debe transitar para alcanzar la meta del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 6 versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras de muerte de la fe en Dios. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su conocimiento para ir edificándose en amor. Perfeccionarse, amado hermano, te ayuda a mejorar en tu trabajo. Perfeccionarte, amados hermanos, te ayuda a relacionarte mejor con tu Padre Celestial. Y perfeccionarte también te ayuda a protegerte. ¿En qué estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo para perfeccionarnos?
¿De qué cosas estamos nosotros conscientes en nuestra vida que puede mejorar para servirle mejor a Dios? ¿Y qué cosas nos está deteniendo para que ese perfeccionamiento continúe avanzando en nuestra vida? Son 3 cosas que tenemos que considerar. Son 3 cosas en las cuales tenemos que reflexionar y 3 cosas que se nos demanda que le demos respuesta. Porque el perfeccionamiento está en el deseo de Dios, está en el interés de Dios, pero no va a ocurrir nunca si usted y yo no nos ponemos dispuestos para que la obra del Señor siga avanzando. Si somos ahora conscientes de esto, no podemos hacer otra cosa que lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Padre Celestial, glorificamos y exaltamos tu santísimo nombre. Oh Señor, en esta hora, entendiendo que somos tus mayordomos y que como siervos tuyos, pertenecientes a esta empresa del reino de Dios, nos requieres cambios. Nos requiere que nos arrepintamos de cosas que tal vez hasta el momento todavía estamos haciendo mal. Nos requiere que nos arrepintamos, Señor, quizás de algunas cosas que, a pesar de que las entendemos y de que nos has perdonado, todavía persistimos en alguna de ellas. O que hemos caído en el engaño de Satanás y le hemos comprado ese placer somero y momentáneo, y que ahora, Señor, estamos metidos en esa circunstancia tan terrible que nos impide seguir avanzando en ti. Oh Señor, también tú sabes si es que nosotros hemos creído en ti, pero también entiendes, Señor, que no estamos desarrollando nuestra santidad. No nos estamos relacionando contigo de la mejor manera. No estamos cuidando, Señor, una vida que te honre. Una vida, Señor, que realmente muestre los valores, Señor, de tu ciudadanía, de tu reino, de tu palabra, de tus enseñanzas. Te requerimos, Señor, que tú puedas obrar en nuestro ser para poder ser cada vez más santos, cada vez más puros y más limpios para ti. Teniendo, Señor, la conciencia de que somos templo tuyo y albergamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, ayúdanos, Señor, a poderte ofrecerte un templo, Señor, en el cual te sientas honrado, en el cual te sientas a gusto, y en el cual, Señor, tu Espíritu Santo no tenga que meterse en los últimos rincones para no contaminarse con lo que nosotros insistimos en meter de porquería en nuestra vida. Oh Señor, pero si estamos bien en estos 2 puntos, ayúdanos también en esta mañana a entender que no podemos seguir permaneciendo en el nivel en el que estamos. Que entendamos que ni nuestro trabajo, ni nuestra edad,
Nuestras responsabilidades con lo que sea que nosotros tengamos, la familia, lo que sea, nos debe detener para seguir avanzando en el perfeccionamiento y poder alcanzar la estatura, la meta que tú nos has presentado adelante. Oh Señor, que cuando nosotros estemos sintiendo la cercanía del frío beso de la muerte, podamos todavía decir como Pablo: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero yo sigo prosiguiendo a la meta. Yo sigo dando pasos porque hay un sitio más allá donde poder seguir llegando. Oh Señor, es mi deseo personal que los santos de esta iglesia sigan perfeccionándose. Es mi deseo personal que cuando lleguemos allá delante de tu trono y podamos estar en las bodas del Cordero, cuando te toque, Señor, entregar los premios, ver que todos los que están aquí tienen premios, tienen coronas, han podido alcanzar dones porque invirtieron en su vida para acumular tesoros en el cielo, y ahora se los das tú de buena gana y a mano llena. Tu palabra nos dice que somos coherederos contigo, con tu Hijo amado Jesucristo, si estamos también dispuestos a asumir las penurias y los sufrimientos de tu Hijo amado Jesucristo. Somos nosotros también hombres y mujeres experimentados en el sufrimiento. Estamos nosotros desarrollándonos como discípulos tuyos. Yo te pido, Señor, en esta hora que tú nos muevas, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en nuestra vida como lo hacía, Señor, en el profeta Jeremías, que él decía que se iba a quedar callado, pero que no podía porque tu palabra ardía en su vientre. Y hasta que no la enseñaba, y hasta que no la predicaba, hasta que no la anunciaba, aquel ardor no se detenía. El mundo se está perdiendo, Señor. Y es esta generación de sus hijos los responsables de la cosecha. Perfecciónanos, Señor. Cámbianos. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de vivir. Cambia nuestras motivaciones para que podamos realmente ser los hijos que tú has soñado que seamos nosotros. En esta hora, mientras usted está allí con su rostro inclinado, orando al Padre Celestial, yo quisiera hacer una invitación. Si hay aquí alguna persona que no conoce del Señor Jesucristo, permítame decirle que el cambio es principalmente para usted. Porque debes entender que tu vida en este momento no está honrando a Dios. Porque debes entender que el peso del pecado te está oprimiendo, te está destrozando, y requieres del arrepentimiento, requieres de un cambio que solamente el Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, puede hacer en tu vida. ¿Hay aquí en esta mañana alguna persona que esté consciente de ello y que quiera entregarle su corazón a Jesucristo para recibirle como Señor y Salvador? Yo le invito a que pueda levantar una de sus manos. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 que si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo.
El Señor Jesucristo quiere estar dentro de tu corazón, pero solamente tú tienes el poder de decidir dejarle entrar. Si Él está tocando en esta hora las puertas de tu vida, si Él está tocando las puertas de tu corazón, tú requieres abrirle para que su gracia pueda penetrar en ti, para que su gracia pueda transformarte y pueda ayudarte a entrar en los tiempos de refrigerio. Pero el cambio en esta mañana, como has escuchado en esta predicación, no es solamente para aquellos que no han aceptado a Cristo. El cambio se requiere también en nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos en esta hora, amados hermanos que me están escuchando, se comprometen a continuar con el cambio? ¿Cuántos en esta hora se han dado cuenta de que tienen algunas cosas que cambiar y que requieren que esas cosas ya no sigan estando en el año 2025 porque ustedes quieren servir mejor a Dios? Si usted lo ha entendido, yo le invito a que usted pueda ponerse de pie en esta hora. ¿Cuántos de aquellos que están sirviendo a Dios, que están activos, pero quizá hay algo por allí que los está atando, que los está deteniendo para ser mejores? Permítame decirle que esta mañana, yo lo creo que es así. Todavía, amado hermano, no hemos visto lo máximo que Dios puede hacer a través de la vida de un hombre y de una mujer. No lo hemos visto. Pero yo le invito en esta mañana o en esta tarde ya, que si usted quiere ser testigo de ello, o usted mismo quiere ser de esos que Dios usa y demostrar lo máximo que Dios puede hacer en su vida, comenzando por el camino al perfeccionamiento, yo le invito también que usted pueda ponerse de pie. Dios quiere tomar lo tuyo, así como el Señor Jesucristo tomó lo poco que le traía a aquel niño en el monte, aquellos 2 panes y aquellos 3 peces, para que a través de su gloria se magnifique todo aquello y todos podamos disfrutar y ser bendecidos por ello. Y Dios quiere que tú le traigas lo que eres tú, que le presentes tu ser, para mostrarle al mundo hasta dónde puede llegar su gloria y su gracia mediante un hombre. Lo único que necesitas es decir: oh Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos en esta mañana están sintiendo, están pensando en el Señor, que requieren avanzar en el perfeccionamiento? Todavía seguimos dando oportunidad. Y si en esta mañana has estado dispuesto, yo te invito a que puedas pasar ahora, a pasar aquí adelante para estar orando por ti. Si te has levantado porque Dios te está llamando al cambio, ya sea para ser mejor creyente, para perfeccionarte en Él, yo te invito a que puedas pasar adelante. Es un compromiso que tú y yo debemos pensar. Y es un compromiso y una bendición que solamente la van a recibir aquellos que estén dispuestos a ser valientes. Si todavía no está pensando allí, todavía hay tiempo de usted decirle al Señor: porque no es a mí. Dios ya sabe ya lo que hay en su corazón. Dios ya sabe lo que hay en su pensamiento. Y Dios sabe realmente si usted quiere el cambio o no. Pero la promesa está, la invitación está. ¿Cuántos pueden decirle al Señor en esta mañana, o quieren decirle al Señor esta mañana: cuenta conmigo, yo quiero ser parte de ese cambio, pero cámbiame a mí primero?
Oh Señor, en esta hora mira este grupo de tus hijos que han escuchado tu palabra, que han abrido sus corazones, que han abrido su entendimiento para decirte: Señor, yo quiero que me cambies. Oh Señor, mira, Padre Celestial, yo te ruego que tú puedas obrar poderosamente en su vida, que ellos puedan ser, Señor, como ese barro en las manos del alfarero, que puedan, Señor, soportar el proceso del cambio, que puedan soportar, Señor, el proceso de la purificación, que tú puedas quitar de ellos todo aquello que les impide brillar delante de tu presencia y contener, Señor, la magnificencia de tu poder en sus seres. Oh Señor, que los podamos ver resplandeciendo. Oh Señor, que los podamos ver sirviéndote y llevando tu palabra, Señor, hacia límites que hasta el momento ningún ojo ha visto. Pero que sabemos, Señor, tenemos la confianza de que hay un más allá, porque tú nos has prometido que mayores cosas nosotros haríamos, porque tú vas al Padre. Oh Señor, yo te pido por estos hermanos que valientemente han decidido ofrecerse para el cambio, para que los perfecciones, para que si ellos tienen, Señor, alguna cosa de la cual arrepentirse, que ellos se entiendan lo mal que han estado haciendo y que tú, Señor, limpiando sus manos y sus pies, puedas colocarlos, Señor, en el sitio donde tú anhelas que ellos estén. Que tú puedas hacer grandes cosas a través de ellos. Que tu iglesia, Señor, se pueda ver edificada, bendecida y fortalecida, y que pueda también inspirar a otros para mostrar lo bueno que se siente y el gozo que se alcanza cuando nosotros decidimos que el cambio que tú quieres en nosotros se continúe y se perfeccione. Oh Señor, que mis hermanos puedan actuar valientemente, que puedan reconocer los errores, Señor, que han cometido, y que abracen, Señor, ahora la promesa de perfeccionarse en ti y de seguir cada día a la meta del supremo llamamiento. En Cristo Jesús los ponemos en tus manos. Amén.